Hola, buenos días. Son 6:30 de la mañana. Ahora me tocó irme por el Mexibus para irme a chambear. Y pues nunca me había ido por este lado, por Central de Abastos. Vamos a ver qué tal está el show. De por sí es diciembre. Ya salieron muchos de vacaciones, menos nosotros, los que tenemos que seguir chambeando. Entonces vamos a ver cómo está el show, el rollo. Y cuánta gente me topo, porque siendo Central de Abastos, 6:30 de la mañana, me imagino que muchos han de usar el Mexibus. Así es que vámonos para allá. No, pues sí se nota que están de vacaciones, Casi no pasan autos, menos personas. Está bien vacía las calles. Yo como seguido tomo taxi, pues casi siempre les hago la plática. Me dicen que está bien relajado. Un taxista que se ha metido a la laguna, se ha metido a El Salado y que está bien tranquilo. Y pues eso lo comentan pues gente de otro lado. Por ejemplo, ayer me estaba platicando con uno y me dice que ahí en esa, que los taxistas no quieren venir para acá, que porque está muy peligroso. Y los taxistas de aquí, de esta parte de Jardines o San Cristóbal, que no quieren ir para Nesa, que porque se les hace bien peligroso. Entonces yo, como siempre digo, depende de donde vivas, otros lados es peligroso. Bueno, ahorita me encuentro exactamente bajo las torres. Ay, se siente frío, Miren qué bonito se ve. Todavía no amanece bien y al fondo se ve bien rojito, se ve bien bonito. Bueno, vamos a llegar a Central de Abastos. Hasta los pajarillos siguen duerme y duerme, Quién sabe a qué horas despertarán, como las 7. Ya se ve un poquito luz de día. Y aquí normalmente se oye muchísimo pájaro. Y hoy no se escucha nada. Han de tener frío, han de estar duerme y duerme. Ay, quien como ellos están duerme y duerme. Y uno aquí caminando en las calles de Catepec. Estoy un poquito más adelantito del Emperador. Ya voy a llegar al puentecito. Bueno, ya voy a llegar al puente. Y a mano izquierda, izquierda, está Aurrera. Sirve que también veo cuánto tiempo me hago hasta Tulpetlac, porque tengo que bajarme en Tulpetlac. Y pues a ver cómo está. Voy a tratar de tomar el express para no hacer tantas estaciones. Aquí ya está enseguida el puentecillo. Listo, aquí está el puente. Fíjense que a pesar de que está el puente, hay muchos que se cruzan así sobre la avenida para ahorrarse el puente, pero siento que es muy peligroso. Así es que vámonos por el puente. Yo la verdad les voy a confesar, una vez sí me he cruzado por aquí abajo, pero no. Sirve que hago ejercicio subiendo y bajando del puente, que arriesgar mi pellejo y pasar por acá abajo. Pero sí hay mucha gente que prefiere pasarse por abajo. Ay. No manchen, de que ya no camino mucho. Estoy bien mal acostumbrado y ya me agité. Esta gasolinería era Pemex y la remodelaron a Flash. Me gusta más así como se ve. Ahorita en estos momentos la gasolina está en 25 la premium, en 22.55 la normalita, la verde. Bueno, ahorita vamos a pasar por esta calle. Quién sabe cómo se llama, pero está atrás de la gasolinería y a un costado del estacionamiento de Central de Abastos. Fíjense, acá adelantito tengo que cruzar para el Mexibus, pero lo que no me gusta es de que no hay semáforo. Por lo menos de aquí para el otro lado, como a la mitad hasta el Camellón. Digamos que la primera avenida no hay semáforo y la siguiente avenida sí, pero sí deberían de poner un puente o un semáforo. Bueno, aquí ya voy a dar vuelta a la derecha para cruzar. Vean, aquí no hay nada de puente. El puente está hasta Central de Abastos. Y mucha gente tenemos que cruzar de este punto, de aquel lado. Entonces, de ese punto para allá sí hay semáforo.
pero de aquí para allá no hay. Entonces hay que... ¡Ay, miren! El Mexibus, es la segunda vez que lo veo. Vamos a acercarlo para que lo vean un poquito mejor, miren. Es el único que he visto, así. Se ve bien bonito. Así es que, ¡vámonos! Se ve como los de Coca-Cola. Nada más así decorado todo el contorno. Se ve bien chulo, ¿verdad? Los de Coca-Cola son sus trailers. Y este, pues el Mexibus. Se ve chulo, chulo. Entonces el semáforo está aquí nada más. Entonces necesitamos otro semáforo que esté de aquel lado para poder cruzar seguros. Ay, cuando llueve aquí se hace un lodazal y sí, cuesta más trabajo pasar. Como de aquel lado se inunda, tenemos que cruzarnos hasta allá adelante. Es un relajo aquí en... Ay, corre, corre, corre. Es un relajo aquí en Ecatepec andar por las calles. Pero si ya le sabes, de volada, papita. Bueno, hemos cruzado al Mexi. Pero no se ve mucha gente, La estación del Mexi que va para Indios Verdes, se ve poquita gente. Bueno, vamos hasta la estación para ver cuánta gente hay, porque desde aquí se ve poquita. Sí hay muy, muy poquita gente. Y normalmente este Mexibus sí va luego bien llenísimo. Adiós, Mexi. El Mexi Coca-Cola. No, pues sí, miren, bien poquita gente. Vamos a esperar el Express, a ver cuánto tarda. Listo, acaba de llegar. Tarda como 3 minutos. Express, vámonos. Vámonos. Listo, ya salí del Mexibus. Me hice 18 minutos. Desde Central de Abastos hasta Tulpe. Ahí va el Mexi donde iba. No hay tráfico, Yo creo que el único tráfico que he visto hasta ahorita va siendo esta parte. Aquí antes de llegar a Tulpe. Siempre el desmadre se hace ahí en la clínica. Es que es la clínica 68. Yo creo por las combis, pues como siempre ahí suben y bajan gente. Pues como llegué demasiado temprano, voy a comprar algo para desayunar. Ahora sí que los que van para Indios Verdes, no manches, van a llegar bien temprano a sus chambas. Me imagino que ahí, acabando la autopista México-Pachuca, antes de Periférico, no debe haber tráfico. Va a estar relajado. Y lo bueno que también se acabaron los bloqueos, porque eso también hacía el desmadre. Ay, qué bonita es la vida. Ahorita vámonos hasta el kiosco de Tulpetlac y les grabo poquito porque digamos que tengo un poquito de tiempo de sobra. Es cierto, también no tiene mucho que fue la feria de aquí de Tulpe y me la perdí. Pero ni modo, chamba es chamba. O venía y me desvelaba o chambeaba y pues me tocó chambear. Pero se pone buena, ¿no? Yo la verdad no estuve esta vez en el 2024. Aquí de hecho había como una entrada aquí de flores y decía Santa María Tulpetlac, pero me perdí la feria de aquí de Tulpe. Chale. Pero por lo menos sé que es en diciembre. No, es en noviembre, qué burro, es en noviembre. Sí, porque eso ya tiene como unas 3 semanas, yo creo, casi el mes. Entonces es a mediados de noviembre, ¿no? Corríjanme, no sé el día exacto, pero era en noviembre cuando caminé por aquí y estaba todavía la feria, estaban los juegos, pero como pasa en la tarde, todo cerrado. Pues por los que vivían aquí y ya no están, se fueron al Gabacho, a otro lado, miren, para que les dé un poco de nostalgia. Las calles de Tulpe, que también en muchos lados dicen que aquí está bien peligroso, pero yo digo que donde sea es peligroso, nada más hay que saber dónde pasar y a qué horas. Y pues no meterse con nadie, más que nada. Fíjense, o sea, yo grabo así luego cuando pasa la gente y eso, y se me quedan viendo, ¿no? Porque les da curiosidad. Pero, pues no. La entrada era aquí, perdón. Yo pensé que era más atrás, pero era aquí, miren. Incluso todavía hay un poco de adornos. Aquí hubo una peregrinación el 9 de diciembre, pero también me la perdí. Me voy triste porque iba a comprar un tamal y un atolito y la señora no tenía cambio. Ni modo, me perdí mi tamal y mi atole. Va empezando. Pues ni modo.
Vamos a ver si acá adelantito hay más. Otro puestecito de tamales y atole. Es que la verdad yo aquí no vengo de temprano. Yo trabajo en otro lado. Pero yo no sé aquí la verdad si temprano haya algo para desayunar. Ahorita checamos. Aquí es el pueblo de Santa María Tulpetlac. Y sí parece pueblo, todavía tiene la esencia de pueblo. Yo nada más una vez vine aquí a la feria. Dos veces. Y eso pues todavía tenía mi madre. Y se pone buenísimo ahí. De hecho la vez que vine, aquí cerraron. Esta parte cerraron de aquí para allá. Y había como corrida de toros. Este año quién sabe. También creo que ponen como un dibujo, la verdad no sé cómo se le dice, pero así en el suelo de acerrín. No sé si sea mural, la verdad no sé, pero es de acerrín y pues con figuras e imágenes de pues de la Virgen o de imágenes religiosas. Ya vamos a llegar aquí al kiosco de Tulpe. Listo. He aquí el kiosco de Tulpetlac. No hay nada, Pensé que iba a haber puestecitos. Bueno, ahí hay otro puesto de tamales. Ahorita voy para allá, pero nada más les voy a enseñar aquí el kiosco de Tulpe. Santa María Tulpetlac. Ahí está, miren. Nada. Y de gente también poquita. Y al fondo la iglesia de Tulpe. Ahí para que les llegue unos recuerditos, un poco de nostalgia de los que vivían aquí en Tulpe. Ay, se siente frío, sí está friecito. Estamos a 23 de diciembre de 2024. Y pues espero les haya gustado el video. No olviden suscribirse si quieren ver de Tijuana a Cancún caminando, ese recorrido que un año más o menos. Pero pues nos estamos viendo en un próximo video. Bye bye.